Y vamos a recuperar ahora sí lo que pasó, parte de lo que pasó el día de ayer, y vamos a profundizar sobre uno de los temas que no hablamos el día de ayer y que además seguramente serán recuperados hoy también entre el presidente López Obrador y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Lo que tiene que ver con la integración económica. Así es. También nos habían comentado desde cuando nos enseñaron la agenda que se hablaría del Plan Sonora. No sabemos exactamente cuál es el detalle al cual ya entraron las diversas comitivas, la de Estados Unidos, Canadá y México, pero para abordar este tema de la integración comercial, el planteamiento general de López Obrador, que es muy importante, dice, están llegando los barcos repletos de Asia con mercancía, no podemos nosotros producir, no podemos darle empleo a las personas. Para hablar de esto, Ángel Valderas, ¿no? Especialista, ¿cómo estás? Muy buenos días. Está con nosotros ya Ángel. Pues, Ángel. sí, buenos días, Azul, y buenos días, Jorge. Un saludo cordial desde Querétaro. Por aquí ya andamos, con un poco de problemas técnicos porque estoy con mi tableta en vez de mi computadora. Pero bueno, aquí andamos. Pero te escuchas bien y te ves bien, ¿eh? Para tu tranquilidad. Sí. Estimado Ángel Valderas, a ver, el planteamiento general que ha hecho López Obrador y de lo que conocemos de esta cumbre trilateral, ¿qué te parece? Porque ya lo había venido comentando el presidente, pero ahora se los dice directamente a Biden y a Trudeau. No se hagan patos, vamos a invertir en la región. Mira, tú hace ratito dijiste un mundo de caramelo, yo diría de caramelo con grasas saturadas incluso y con transgénicos. Porque eso eran las visitas anteriores. Efectivamente, hay una, y se nota, mira, se nota, o sea, se nota a flor de piel, se nota en las actitudes corporales, se nota en los discursos, una diferencia abismal de un presidente que defiende de manera digna frente a sus pares el sector energético mexicano. No solamente el sector energético, pero no es, digamos, no es que Andrés Manuel en las mañaneras diga una cosa y ahora frente a sus pares, Exacto. frente a Biden, frente a Trudeau, diga otra. Sí, no. Exacto. No es agachón, Exacto. no es una actitud servil, no es una actitud lacayuna, es poner los puntos sobre las íes, lógicamente, hasta donde se pueda. Hay límites a todo. Y Andrés Manuel ha defendido justamente nuestra soberanía económica, nuestra soberanía política, nuestra soberanía energética, nuestra soberanía en relaciones exteriores. Yo recuerdo que al inicio, en 2019, se acusaba al presidente de que no iba a tener una política de relaciones internacionales, que porque no hablaba inglés y porque se iba a concentrar en lo interno. Y esto lo ha dicho muchas veces el presidente, la mejor política externa es la interna. Y en cambio hoy vemos a un presidente que sale independientemente de lo que diga Biden e independientemente de lo que diga Trudeau, sale a decir de manera explícita el intento de golpe de Estado en Brasil. Y hay que tomar en cuenta que ese es un tema extremadamente sensible para Joe Biden, porque Joe Biden fue víctima de un intento casi idéntico del que se dio en Brasil. Entonces, digamos que de alguna manera, pero quien da el primer paso es Andrés Manuel. Andrés Manuel ha venido insistiendo, bienvenidas las empresas extranjeras. Yo agregaría las mineras canadienses, las petroleras norteamericanas, las y mismas empresas del sector eléctrico españolas. Sí, pero que no vengan a abusar como se hacía antes. Se ha planteado ya desde la ley de la industria eléctrica la búsqueda de la soberanía con respecto al manejo del litio, un mineral que sea de la nación, para la nación, y ya entrando en detalle, que sea procesado en México. No es el plan de Salinas de Gortari que todos vimos con el TLC, donde se nos llenó la frontera, 3,000 kilómetros de frontera, de maquiladoras. Empresas extranjeras que vienen a producir, que vinieron a producir a la frontera norte,
aparentando ser mexicanas para estar cerca de la frontera con Estados Unidos y reducir los costos de vender esa mercancía en los Estados Unidos como si fueran empresas mexicanas. Oye, Ángel, Algunos en sí. los... Sí. Sí, sí. No, o sea, justo en este tema, ¿cómo ves que esto materializa y aterriza a través de este plan Sonora? Mira, nada más rápido recuperando parte de lo que fue el comunicado conjunto del día de ayer de los tres países. Hay dos cosas que llaman la atención. Dice... por un lado está el tema de las energías limpias, ¿no? Y cómo se conecta con lo otro. Eso se buscará a partir de intercambios técnicos, se va a trabajar para acelerar la cooperación en políticas de transición energética, incluyendo la adopción de vehículos cero emisiones, que ahí está el tema del litio, y la transición hacia combustibles más limpios para el sector. Y luego, por otro lado, en el tema de la competitividad, porque el presidente también nos ha hablado de que esto implica una transformación industrial en México. Dice utilizar al máximo el potencial de las cadenas de suministro de minerales críticos, aquí está de nuevo el litio, semiconductores a través de la adaptación de políticas para aumentar la inversión, el mapeo de recursos minerales y el desarrollo de capacidades. ¿Quién pone qué y cómo entra México en esto? ¿Qué beneficios? O sea, ¿de qué manera se hace este modelo para que justamente no se dé lo que hemos visto en otras administraciones? ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que garantizar en este acuerdo? Mira, son dos temas. Por un lado, señalaste el estrictamente energético, que también es, no nada más es un tema económico, es también un tema técnico, pero que yo he venido señalando pues, desde hace más de 2 años, la gran hipocresía de Occidente, cuando tú ves, Jorge Azul, las reuniones de la COP 2022 y 2021, en donde a la hora de concretar este bonito discurso verde en reducir la emisión de dióxido de carbono, te das cuenta que, por ejemplo, Estados Unidos y China se niegan rotundamente a parar su producción y uso de carbón. Hoy la crisis energética derivada de la guerra en Ucrania también nos está mostrando que se les acabó el discurso verde de transición, energías verdes a los alemanes, a los ingleses, a los franceses, a los italianos, todos en la carrera desesperada, en la búsqueda de gas en el norte de África, en Medio Oriente, y bueno, hasta Estados Unidos que les vende gas natural licuado. Entonces, yo lo veo en el contexto energético que México, con estas 5 plantas proyectadas de energía solar en México, en Sonora, con una diferencia enorme, no es Iberdrola, no es Naturgy, no es Mitsui, no es Mitsubishi, que vienen a instalar sus plantas como las que tiene Iberdrola en el Istmo de Tehuantepec o en Nuevo León. No, aquí se trata de plantas de Comisión Federal de Electricidad que van asociadas con una realidad, con una puesta en marcha en los hechos de medidas ecológicas. El Tren Maya yo lo inserto ahí. Es el medio de transporte masivo más ecológico. Entonces, vemos a un Andrés Manuel que por un lado sí construye Dos Bocas porque es necesaria para procesar nuestro petróleo, pero por otro lado lo vemos con este plan Sonora potenciando la generación de energía eléctrica a partir de energía solar con control estatal. Y por otro lo vemos los desarrollando no nada más un tren, porque no nada más es el Tren Maya, también se han mejorado los puertos de Coatzacoalcos y de Salina Cruz y el tren que conecta estos dos puertos, y también lo estamos viendo. Está terminando la obra que dejó tirada el gobierno de Enrique Peña Nieto con el tren rápido de Toluca a Ciudad de México. Ahora, la parte económica. Yo creo que Andrés Manuel, lógicamente, estamos en una relación que es totalmente asimétrica. Es ya asimétrica entre Canadá y Estados Unidos, es asimétrica, por supuesto, entre México y Estados Unidos, es asimétrica entre México y Canadá. Yo veo a un Andrés Manuel, no ahorita en esta visita, tratando de reducir la distancia
entre estas asimetrías, porque tenemos 3,000 kilómetros de frontera con un país que tiene 330 millones de habitantes, nosotros somos 120, Canadá es muy pequeño y lógicamente no se pueden establecer las relaciones que, por ejemplo, solo para dar un ejemplo, se podrían dar entre Francia y Alemania, en donde efectivamente hay una paridad que tiene que ver con el peso político, económico, poblacional, en recursos, tamaño de países. México siempre se ha movido en un terreno difícil para los mandatarios mexicanos, pero antes, en el mundo de caramelo, ni siquiera lo exploraban. Es que Jorge y Azul ni siquiera exploraban algo. Oye, O Ángel, sea, pero si quieren aprender de energías limpias, Estados Unidos y Canadá, que vean a México. Nosotros contaminamos menos CO2 a la atmósfera de lo que ellos, pero eso sí, nos quieren imponer negocios sucios, ¿no? bueno, tan solo vean cómo Estados Unidos ha echado mano de su reserva estratégica de petróleo, no de otra cosa, no, de petróleo. Como le falló convencer a Arabia Saudita para reducir la producción de petróleo con el objetivo de reducir el precio internacional, pues tuvieron que echar mano de su reserva estratégica. Los norteamericanos tienen 130 refinerías, las van a seguir usando, eso es evidente. Ahora, ¿hay que ir a la transición? Sí. Y creo que Andrés Manuel se está adelantando con este parque eólico en Sonora. Me decías hace rato, Azul, la integración con el sur de los Estados Unidos. El hecho de que México pueda, por ejemplo, no nada más el litio, sino generar energía eléctrica solar y que la pueda vender a Estados Unidos. ¿Qué tiene que haber, Azul? Pues tiene que haber un intercambio en el cual es clave la transferencia de tecnología. Si realmente los norteamericanos les interesara que México desarrollara energías limpias, mira, es como el caso de la delincuencia organizada. Si realmente a los norteamericanos les interesa en realidad detener la delincuencia, el narcotráfico en México, deberían de comenzar por cerrar sus fronteras a la exportación de armas. Porque lo vimos en Culiacán, fusiles Barrett de calibre 50. Oigan, esos son fusiles que utiliza la OTAN. Estamos hablando de fusiles de guerra. En el caso de las energías limpias, pues también tendría que ver eso. Ahora, lógicamente Andrés Manuel no se los va a decir, pero pues en los hechos, si tenemos a Estados Unidos y a China como los grandes, y Europa, como los grandes contaminadores, los grandes, digamos, causantes del cambio climático global, es verdaderamente irrelevante lo que haga México. Nosotros podemos frenar la emisión de CO2 a cero, eso no va a modificar el cambio climático global que hoy le ha ahorrado al menos a las familias europeas en este principio de invierno el alto consumo de gas, combustóleo, etcétera, que consumen habitualmente en los inviernos fríos. Entonces yo creo que en la parte económica sería un hit que hubiera transferencia tecnológica. No la maquila, Azul, no que vengan Claro. ellos y generen la energía con sus empresas. No, pues es que eso no nos deja nada. Eso es la vulgar maquila. Claro. Que una vez que vuelvan a cambiar las cosas, se pueden ir. En cualquier momento, las maquiladoras pueden decir, pues me transfiero a Estados Unidos. ¿Recuerdan a Donald Trump lo que hizo en cuestiones fiscales para, por un lado, castigar o premiar a empresas que se movieran de México a Estados Unidos? Ahí está el caso de proyectos que fueron detenidos de la industria automotriz porque Trump se puso bien perruchis y les dijo, no, van a producir aquí en Estados Unidos y entonces va a haber incentivos fiscales. Y si se van a producir otro lado ahí. Ahorita estamos viendo por la pandemia principalmente una como reversa de este neoliberalismo que inicia con Thatcher y con Reagan, en donde llevaron al extremo las cadenas logísticas, donde un producto que te podían vender, este mouse, por ejemplo, con componentes que te pudieran venir de 14
de 28 países distintos, de diferentes continentes. La pandemia metió en crisis este modelo y hoy lo que vemos es que no es una reversa total, no. Es como una cuestión de darse una calmada, de bajarle 3 rayitas, de lógicamente volver a relocalizar estas cadenas de suministros, pero sin llegar a la exageración a las que nos llevó el neoliberalismo. Yo le veo por ahí, económicamente debería de ser la apuesta, Andrés Manuel apuesta a eso, de ganar, ganar, ganar. Sí, ¿Puede pues ganar Estados Unidos, Canadá y México? Sí, 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 sí se puede. Sí hay. El problema es que en el mundo de caramelo no buscaban eso. No, sí no se puede. buscaban un ganar. Y sí se puede, Sí, era un y ceder. también para México, ese es el tema. Y por eso el presidente también dice que frente a la necesidad que se plantea en este contexto, pues las condiciones son inmejorables para hacerlo. Queda clarísimo, querido Ángel. Y la oligarquía buscaba el saqueo, ganar ellos. Claro. ¿No? Nada más unos No, cuantos. y lo que dijo Jorge Armando, ya para cerrar, el tema efectivamente que Andrés Manuel, por una cuestión de respeto, por una cuestión de paridad, no vinieron a criticar como la oposición chafa que tenemos en México, o yo no oía a Joe Biden criticar la construcción de Dos Bocas. A ver, que me disculpen, pero si estuviera preocupado por eso, no lo tocaron. Efectivamente, lo que señala Jorge Armando es notable, es relevante. Es una cuestión por primera vez que yo no lo vi de Salinas para acá, bueno, de Miguel de la Madrid para acá, nunca lo vi, un tema de respeto, de una agenda propia, de un gobierno con una legitimidad y con un presidente que tiene un apoyo arriba del 60%, a diferencia de Justin Trudeau, que recordemos que entre 2015 y 2019 Sí, sí. bajó de más del 60 al 30%. Y Sí, bueno, sí, sí. la aprobación de Biden, efectivamente. Por eso dicen, es un Yo lo honor veo estar muy con bien. Obrador. Ojalá que se les pegue algo de la aprobación, porque se andan muy bajones ellos. Estimado. Ya lo dijo Biden, que iba a ser como López Obrador. Así es, que Lo que va a tenemos que apoyar hacer, lo a que la tú estás base haciendo. trabajadora, o sea, que no le gusta el goteo, o sea, ya, ahora sí que emulando la filosofía del tabasqueño. Ángel, aprendemos mucho contigo siempre en las conversaciones, que vengan muchas más. Ya nos tenemos que despedir, muchas gracias. Te mandamos un abrazo. Un abrazo Ángel, muchas cordial y gracias. saludos al público de Canal 14. Fuerte Saludos, abrazo, Jorge, y Gracias. gracias por la Hasta conversación. luego. Adiós. Qué gran El charla, ¿verdad? ingeniero Aprendemos Ángel mucho. Valderas, siempre uno aprende mucho con el ingeniero Ángel Valderas.